Hoy me acompañan Sebas y Antonio, que son mis compañeros de radio. Como os comenté, estarían conmigo comentando las canciones del Junior Eurovision de este año. Miriam al final no ha podido estar, pero bueno, la tenemos aquí. Y bueno, pues lo dicho, vamos a repasar un poquito las canciones que se presentan este año a la Eurovisión de pequeños, del Junior, que se celebra aquí cerquita, además, en Niza, en Francia. Y bueno, vamos a repasar las 16 canciones. Este año son 16 canciones las que se presentan al festival. Así que bueno, vamos a empezar por orden alfabético para llevar así un poco el orden. Y vamos a comentar qué nos parece cada una, las posibilidades que tienen y bueno, cada uno con su punto de vista. Así que bueno, lo dicho, empezamos si queréis con Albania. Sebas, Antonio. Albania me Albania, me es la primera en orden alfabético, pero es la última en casi todo, bueno, diría prácticamente en todos los vídeos que he ido viendo de posiciones de diferente gente. Y es una canción que pasa muy desapercibida, me sabe mal por ella, ¿eh? Sí, yo también pienso más o menos. Además, en mi ranking es la última. Creo que no es muy diferencial o lo que tiene diferencial no me acaba de gustar. A pesar de que me gustan mucho los sonidos balcánicos, pero no le acabo de coger. No aporta nada. No. ¿Tú, Antonio? Pues yo opino gracias por venir. Sí. Es que es la típica canción que no es mala, pero tampoco es buena. Se queda como en medio camino y ante tanta, ya avanzo, tanta niña Sí. que hay este año, va a estar muy tapada. Yo auguro que va a ser de la última. Y yo de Albania tiraría por su sonido. Yo creo que no ha llevado sonido balcánico puro y duro como llevan en el adulto de mayo. No lo lleva. Sí, porque la balada es de corte étnico, pero no resalta esto, la parte tan balcánica como en el de adultos. No. Es que es una canción que la escuchas y cuando acabas de escucharla no se te queda en la cabeza. No dices, ay sí, me acuerdo de Albania. No, es una canción que la escuchas y es como, ya está, no corta. Y claro, estamos hablando de un festival que, como habéis dicho, hay mucha niña y luego que hay también bastantes baladas. Sí. Sí, y eso también hace que pase aún más desapercibida. Sí que es verdad que yo a ella la veo muy buena voz, pero no es tanto la voz, sino la canción lo que me hace que me reste. Y os digo, para mí, si no es la última, será la penúltima en la clasificación. Bueno, pues seguimos con la A, vamos con Armenia, con Young Girls y Do It My Way. ¿Qué os parece este año Armenia? Ya sabemos que Armenia es muy potente en el junior. Ya se está haciendo también muy potente en el senior, ya con Rosalind y Brunet este año también vino fuerte. Pero es más en el junior que en el senior y este año para mí sigue siendo una potencia eurovisiva, al menos en el junior. Ya también en el senior, pero vamos a hablar del junior y para mí Young Girls traen una muy buena propuesta. ¿Vosotros qué os parece Armenia? Uy, ¿cómo pisáis? Bueno, mira, yo a estas chicas, si lo graban en el directo, tenemos las ganadoras. Sí. ¿Habéis escuchado en su Instagram? Han colgado algunos ensayos. ¿Los habéis escuchado? No. Yo no. Bueno, pues es muy parecida a la pista de audio. Lo hacen muy, muy bien. No sé luego con la música, en el escenario, los nervios, pero al menos en lo que he visto de ensayos. Yo he de reconocer que la canción en sí tampoco es una canción que me haya enamorado desde el principio, pero es una canción que aporta
hablando del Junior, que es la mejor para la canción, lo saben hacer muy bien y por eso están destacando en los últimos años. Y estamos a la espera de ver cómo cantan en... Bueno, yo no he visto los ensayos, pero estoy a la espera de ver esa canción en directo. Y por todo esto, creo que es una de las dignas favoritas y diría más que creo que va a ser la ganadora de Eurovisión Junior 2023. Ah, ahí lo deja. Sí, es verdad que es... Todos que decimos que... No, y yo también ahora mismo, a ver, la tengo como segunda opción. Es que este año hay canciones muy buenas, a mi parecer. Quizás con un poco menos de nivel que el año pasado, pero en sí hay canciones muy buenas. Y ya os digo, la tengo ahí la segunda, pero perfectamente la haría ganadora porque, ya os digo, aporta algo nuevo, ya no solo en el Junior, sino lo que es en el Festival de Eurovisión, con una canción de sonido K-pop, que esto también los eurofans, yo al menos ya tenía ganas de que hubiera este tipo de género en Eurovisión. Lo trae Armenia en el Junior, un poco arriesgado, pero creo que es muy efectista también con la coreografía. La gente más seguidora de K-pop suele ser un público más infantil, adolescente, y creo que le viene de perlas esta canción Armenia. Siempre lo hacen bien, pero no sé, el año pasado a lo mejor a mí me encantaba Nare, pero a lo mejor el sonido ya era, pues bueno, algo más escuchado, algo más comercial. Y este año es un poco más arriesgado, pero creo que es muy acertado. Pero por ejemplo, la canción del año pasado, A mí me ganó en el directo. Yo era una canción que sí que la había escuchado y dije, bueno, está bien, pero no la veía como ganadora. Hasta que vi en directo esa niña, el vozarrón que sacó ahí, Sí. esa puesta en escena, que al final era muy simple y era un juego de la bola de discoteca. Sí. Y creo que fue lo que hizo engrandecer la candidatura de Armenia del año pasado. Y por eso digo que este año va a ir por el mismo camino, porque Armenia nos tiene acostumbrados a un muy buen nivel. Y aún así he de reconocer que no es de mis canciones favoritas, pero aún así hay que reconocer que esto de aportar algo nuevo y que viene de Armenia, pues es lo que yo creo que es lo que va a hacer que se proclame ganadora. Pues también es lo que has dicho ahora al principio de este comentario, que mucha gente, bueno, duda un poco del directo. También les pasó el año pasado, pero es que también recuerdo que les pasó el anterior con Malena y Kami Kami, porque nos presentan el videoclip, no un directo. Y parece que luego a lo mejor va a perder un poquito cuando la vemos en el escenario. Y al revés, yo con Kami Kami me quedé un poco fascinado de la similitud que tenía con la pista de audio. Y con Nare, la canción Dance, también era muy parecido a lo que es la pista de audio. Ya os digo, yo escuchando los ensayos se escucha muy bien, pero luego ya de cara al escenario y en esos 3 minutos puede pasar cualquier cosa. Esperemos que no, esperemos que lo hagan tan bien como yo he escuchado. Pero tienen coreografía, además muy marcada. Yo creo que ahí va a jugar algo también un poquito en contra suyo. Pero sí, bueno, la Armenia en todos los años es que ha llevado, para mí, las voces del festival. Unos vozarrones, un carisma que ninguna delegación tiene, y si encima llevas un sonido K-pop que no se ha llevado ni en el senior. Las 5 niñas te cantan muy bien. Te van a hacer una cosa de escena con los juegos de cámaras muy parecidos seguramente al videoclip. Va a ser brutal. Van a arrasar. Sí, además eso, es impactante a la vista. Yo creo que es lo que dices tú, Antonio, con el juego de cámaras, la buena coreografía, creo que esto va a meterse muy bien por los ojos. Y luego esto, que yo pienso que ellas lo hacen muy bien cantando, al menos lo que he visto de ensayos era ellas a capela y la verdad que lo clavan. Entonces creo que Armenia sí, va a llevarse... El segundo se lo lleva. Absolutamente, seguro. Si no queda primera, queda segunda y muy igualado con el primer puesto, segurísimo. Bueno, vamos con el tercer país, que es el país que debuta este año, Estonia, con Arjana y la canción Hoyame Koku, que me cuesta decirlo, Hoyame Koku.
¿Qué pensáis del nuevo país en el Junior de Estonia? Pues a mí la canción me gusta. Yo sé que luego en los top no está muy bien posicionada y tal. Mm, A mí me gusta. Es una canción, el estribillo se pega. sí, Ese estribillo se pega. Si no recuerdo mal, vi un directo y la niña lo hacía bastante bien en directo. Bienvenida a Estonia. Yo creo que hacen para ser el primer año una buena representación. Ya veremos si sabrán llevar esa canción en una puesta en escena. Estamos hablando de un concurso, pero de espectáculo, y eso también hay que saberlo plasmar a la gente que verá el programa. Y estamos a la expectativa de esas puestas en escena y de ver qué nos van a traer. Pero a mí la canción me gusta, ¿eh? sí. ¿Tú, Antonio? Opino igual de que Sebas. Me parece una balada que te saca una sonrisa, que a diferencia de Albania, se te queda, Sí. más que se te queda el recuerdito del el Joyame Koku. Sí. Y yo la tengo un poquito como el Dark Horse de la edición. Es decir, yo la veo junto con otro país, que luego diré, que va a estar muy votado por el jurado. Sí, sí que es verdad. Yo, mira, cuando dijeron su nombre para abanderar a Estonia, aún no había sacado la canción. Y bueno, indagué un poquito por su canal de YouTube, por vídeos, y solo de escucharla como cantaba Bridges de Alika, la representante del senior. Niña, o sea, ¿qué comen estos niños? Cantaba, pero brutal, o sea, increíble. Además esto, en un estudio, cantando ella en directo y era brutal. Entonces creo que de cara a Niza, al día 26, puede ser esto un Dark Horse solo por el directo. No sé si tiene tan a favor la puesta en escena porque no me espero nada de ella. Igual que con Armenia tengo muy claro lo que pueden llegar a hacer, o con otros países. Con Estonia sí que estoy un poco despistado porque no sé si va a estar ella sola, si la van a acompañar. En el videoclip se refleja muy bien el mensaje de la canción con su amiga. Y no sé cómo lo van a trasladar de cara al escenario. Tengo aquí los bailarines, simbólico, el momento del estribillo, una explosión así de luz dorada, no sé por qué. Yo esto, creo que lo que dice también Antonio, el estribillo se te queda muy rápido. El Joyame Koku no... Bueno, yo al menos la primera vez que lo escuché, luego estaba todo el rato por mi casa. Joyame Koku, Joyame Koku. Y creo que eso también es un punto a favor, porque siendo una canción que no es... Bueno, tiene la última parte en inglés, pero lo principal es en estonio, cosa que la mayoría de la gente habla inglés, no estonio. Se queda muy rápido y esto también es un punto muy a favor. Luego esto, el jurado creo que la va a valorar muy, muy bien. Bueno, pues bienvenida Estonia al Junior, espero que sea por muchos años. Y vamos con el país anfitrión, que es Francia, con Zoé Closer y la canción Cœur. ¿Qué os parece la representación francesa? ¿Tiene posibilidades de llevarse el triunfo en casa? Yo creo que no. Creo que no. Lo que sí que creo que el jurado va a volver a upar a Francia. La va a volver a dejar o la primera o la segunda. Y sí, yo creo que completará el top 3 con Armenia. ¿No tanto por el televoto? Barcelona, es decir, una canción sencilla, agradable, ella tiene mucho carisma, el videoclip está muy bien hecho, te lo han vendido muy bien. Y yo creo que también va un poco a la escena de estos últimos años, niña mona, con carisma. El jurado yo creo que la va a upar y no sorprenda que sea ganadora con Armenia ahí en el jurado. Porque con el televoto no la ves que pueda tener bastantes votos. Porque yo creo que va a hacer una media que la va a upar en los primeros puestos. Es que yo creo que el televoto la gente ya al ver que gana tanto Francia en los últimos años, se inclinará a dar la oportunidad, a darle la victoria a otra candidata. Y
Y a mí por eso veo que tanto Armenia como Francia, Sí. no sé, que creo que esto será positivo para España, ¿eh? El hecho de que llevamos en los últimos años era Polonia, Armenia, ahora también Francia, y eran estos tres que Sí. prácticamente se han ido intercambiando la victoria en el Junior. Francia es una de las buenas candidaturas, pero también he de reconocer que de las canciones que ha llevado Francia a Eurovisión Junior en los últimos años, no creo que sea una de las mejores como para llevarse la victoria. No, a ver, yo sorprendentemente el año pasado la tenía de las últimas a Alessandro. Mi sorpresa fue cuando ganó. Esta canción sí que es verdad que tengo ahí unas dudas con esto, con la votación, porque creo que va a ser un top 3 de jurado y un top 3 de televoto. Entonces, si no hay otro país que sobresalga mucho, yo creo que se va a llevar uno de los primeros puestos, Francia. Tampoco sé muy bien si van a reflejar un poco el videoclip, porque también es eso, lo han vendido muy bien, han sabido hacer ahí una estrategia de marketing para venderte muy bien a Zoe. Sí que es verdad que el otro día viendo su Instagram, salía ella en el típico vídeo este que está alguien tocando el piano y viene una cantante sorpresa, que estaba todo ahí más ensayado que otra cosa. Y cantaba ella en directo y me quedé muy frío. No me gustó mucho la voz de eso en directo, con lo que era la canción que estaba cantando ahí al piano, que era como una balada con mucho derroche de voz. Aquí a lo mejor no es tanto en esta canción y quizás sabe llevarlo un poquito mejor, pero yo creo que también va a depender mucho de la puesta en escena, a pesar de que la canción creo que como anfitriona pues está muy bien. No sé. Bueno, vamos a ir con otro país también, el que tiene más victorias en el Junior, es Georgia, que bueno, este año nos traen a un trío. Primero iba a ser Anastasia únicamente, se unieron, sí, yo también la amo. Se unieron Otto y Nicolos y son Anastasia y Ranina con Over the Sky. Una canción que a mí desde el primer momento, o sea, la piel de gallina, me encanta ese sonido étnico. Y no sé vosotros qué opináis. Ya viendo los corazones me imagino que un poquito como yo, pero decidme. Uy, Antonio. A mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que la canción hay otras muchas mejores propuestas para llevarse la victoria, pero me gusta porque Georgia ha aportado algo diferente también, es algo ya bastante, ¿no? Bastante étnico, bastante personal, ¿no? Estos sonidos también muy balcánicos y eso me gusta. Que hay momentos que la niña, la voz es una pasada, es súper dulce. También creo que aquí también da la lucha en el jurado. Lo que pasa es que creo que en el televoto no le será tan favorable como otras canciones y eso no le hará convertirse en ganadora. Incluso yo creo que quedará detrás del top 5. A ver, es que es eso. Yo creo... Di tú, Antonio. Vale. Yo creo que le va a pasar. A ver, para mí es una canción que yo ni fu ni fa. Oh, vale. Ahí está. Ahora, creo que le va a pasar con estas dos últimas candidaturas de Georgia en el Junior. Muy bien en el jurado. Mucha gente va a decir que hace allá arriba. Va a estar arriba en el jurado. Ahora, el televoto va a quedar de las últimas. Ya le pasó en 2021. Le pasó 2022. Recordemos que el año pasado, no sé si fueron top 3 en el jurado, y luego el televoto... Es que es verdad que con los sonidos étnicos, no sé qué pasa, que o das en el clavo con todo el mundo, o siempre hay alguien que no acaba de entrarle o de gustarle del todo. A mí, en cambio, me encanta, cuando entran los dos chicos, me parece brutal las armonías. Pero sí que es verdad que es lo que has dicho tú. Yo creo que en el televoto sí que no va a salir tan bien parada por esto, porque quizás
Bueno, he escuchado comentarios de todo tipo, incluso que se asustan porque los niños ahí como que no pintan mucho en la canción o que el contraste no les acaba de encajar bien. A mí, por ejemplo, esto sí que me gusta mucho, pero es verdad que la veo más una canción para que se lleve los puntos del jurado que no tanto del televoto. Por lo que he visto, si no hubiera visto nada, sí que pensaría que la gente piensa como yo y les encanta esta canción. Tiene una voz muy dulce, ellos, yo qué sé, juegan muy bien cada papel de cada uno, saben muy bien cuándo entrar cada uno y no sé, a mí me parece una canción muy muy buena y algo diferente a todas las baladas que tenemos este año. Algo diferente que la hace también diferente a Georgia es que hay chicos. Bueno, sí, también. Es que este año es Girl Power, o sea, todo chicas, incluso en las canciones que hay chicos, es porque están con una chica. Exacto, recordemos 2014 eran todo chicas, de todo, salvo Italia. ¿Quién gana? Italia. Ya ves, sí, con Grande Amore. ¿El Igualmente, Grande Amore era? No, el Mio Primo Amore o algo así. Ahora, antes de esto quería puntualizar una cosa, que estos últimos años también, lo que vota el jurado va a misa. Porque se reparte tanto el televoto que al final no hay muchos cambios de posición. Por eso, el otro país que yo digo que igual va a estar en el top 5 es Georgia. ¿Sí? Yo a ver, no le auguro... Hay que pensar que en Eurovisión Junior pueden votar todos de manera gratuita. Y por tu propio país. Gratis. Free, o sea, ya te digo. Y además esto por tu propio país, que... Claro, y esto puede que eso también marque un poco esa diferencia, ¿no? Del señor. Sí. Pues esto, yo con Georgia la verdad que, bueno, no la veo a lo mejor en el top 5, pero esto por comentarios que veo, si fuera por mí estaba en el top 5 segurísimo. Es que creo que es canción que es o gusta o no gusta nada. Sí, exactamente, sí. Además Porque encima los tops que he ido viendo era o de las primeras también o de las últimas. Sí. Y entonces es una canción que o te gusta o no. Y a mí me gusta porque creo que también es muy personal porque por el sonido étnico propio de su país, que eso también hace que destaque en la variedad de canciones que hay este año, pero no hay una que sea no tan personal como es la de Georgia en este caso. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa el día 26, domingo. Y vamos con el siguiente país. Estamos siguiendo el abecedario en inglés. Vamos con Alemania, con Germany. Con Fia y Ognebote, que fue la primera canción que salió. Salió un snippet, luego tuvimos la canción completa. Y bueno, decid vosotros y luego os digo lo que pienso yo de Alemania. Eso es que no te gusta. No, al contrario. Os lo digo ya. Ahora no. Vale, bueno. Para mí la mejor candidatura de Alemania que ha enviado a Eurovisión. Tampoco es muy difícil superar las otras dos. Pero es la mejor. Y me gusta mucho ella, tiene mucho carisma. Tiene un algo que es que la quieres escuchar a la niña. Es angelical. El juego con el lenguaje de los signos. Bien. La encuentro una candidatura bonita. Sí. Sí, pero a mí me da miedo Alemania y puesta en escena. Eso. Bueno, que ya sabemos que hay un dance break. Ya. Eso no me gusta. Es lo que más de esta candidatura es lo que más me preocupa y es que Alemania, tanto en el senior como en el junior, las puestas en escena no es lo suyo y puede que eso haga desinflar un poco lo que es la canción. Yo a ver, en un principio la tengo como el Dark Horse total. Es una canción que, a ver, yo viendo los tops no la veo nunca última. En cambio hay canciones que las veo muy favoritas en unos
y esas mismas favoritas en otros las veo de las últimas. Y con Alemania no la veo que baje de un puesto 6 en ningún top. Y esto es lo que me da a pensar a mí que puede dar la sorpresa. Ella canta bien en directo, lo único que me preocupa es esto, la puesta en escena. Yo cuando vi el Dance Break dije, ¿por qué? Polonia. Porque sí, es que no es necesario, no... ¿Quién ha inventado esto ahora mismo aquí? Sí que es verdad que también el idioma de signos me daba un poquito de miedo, no porque no me gustase, porque lo veo algo muy importante y dar visibilidad a esto me parece algo como muy guay, y más en el junior, pero sí que es verdad que viendo otras candidaturas de senior, por ejemplo, cuando han incluido idioma de signos, ha quedado un poquito raro. Con ella, al menos en el videoclip o en el snippet que vimos al principio, sí que es verdad que me gusta cómo queda y creo que sabe hacerlo muy bien, al menos queda muy bien reflejado. Y ya os digo, esta parte al principio me daba miedo, ahora ya no tanto, y lo que me da más miedo ahora es la puesta en escena de FIA. No sé cómo lo van a implantar, pero ya viendo el Dance Break este es como, no. Ojalá sí, no, para mí es que queda natural. Sí. Ella lo hace natural, no Esto. como otra vez que se ha visto en Eurovisión, que se ha visto muy forzado, como Eso es. los movimientos. Eso es. Pero porque ya desde el principio que se presentó la candidatura ya había ¿no? El hecho de hacer la canción junto a los símbolos. Sí, Creo que pero... ya se ve que forma parte ya de la canción. Sí, pero además eso, ella lo lleva a algo natural, no es algo de vamos a recalcar esto en idioma de signos, no, o sea, es algo fluido y queda muy bien en la canción. Esto, yo la veo como un Dark Horse, pero también puede ser que me lleve un batacazo por esto, por cómo jueguen en la puesta en escena en Alemania. Veremos a ver. Y vamos con Irlanda. Irlanda está representada por Jessica McKean y la canción Aisling. Y bueno, la sorpresa más grande de esta canción es que es muy parecida a lo del año pasado. Quizás no tan buena, al menos a mí solas para mí era muy grande. Y con Aisling sí que es verdad que siempre cuando me gusta algo quiero que lleven algo parecido. Me han concedido este deseo, pero a lo mejor no va a ser tan votada como Irlanda el año pasado. Y en esta canción, bueno, al final de la canción ya sabemos que canta Sophie Lennon, que ella misma me dijo que aún no sabía seguro si estaría en el escenario, o sea que está ahí la posibilidad. Y creo que si es así, tiene más posibilidades de ganar puntos Irlanda, si de golpe aparece Sophie Lennon, que con ella sola. No sé vosotros qué opináis de esta canción y qué puede aportar en este Junior. Bueno, nos gusta, ¿no? Aquí yo es que voy a hacer abogado del diablo. Ay, madre. Es que llevo viendo la misma Irlanda del 2019, 2022 y otra vez veo lo mismo. A mí me gusta. Es como que se queda en... Como que ha dicho, mira, me funciona esto, gusto, pues voy a mantenerme. A mí me aburre. Oh, no me digas. Creo que ella no tiene el carisma de Sophie Lennon, no lo tiene. Y cuando tienes que recurrir en el videoclip para llamar la atención la candidata del año anterior, algo falla. A ver, yo es verdad que di un bote cuando la vi. Es lo que ha dicho hoy. Es una canción que se hace eterna. O sea, no te engancha y quieres ya que acabe. Y ella no es que tenga mala voz, pero a mí se me hace pesada. No sé, yo para mí está muy bien montada, es una masterpiece, pero ya os digo, teniendo de referencias solas de Sophie, esta se me queda muy a medio gas. Si no hubiéramos escuchado el año pasado esa gran balada celta, pues quizás esto me impactaba mucho más. Y a pesar de que me gusta, sí que es verdad que a lo mejor este año no va a tenerlas tanto con ella. Y sobre todo de cara al televoto. En el jurado seguramente sepan apreciar muy bien la canción, la voz, pero
no sé, tampoco creo que en la puesta en escena vayan a aportar algo muy nuevo. Creo que es más, van a reflejarse en el año pasado, porque ya en el videoclip lo hemos visto con el castillo. El año pasado era un faro, una tormenta, y creo que va a ir muy por ahí lo que es la puesta en escena. Entonces no creo que sea algo nuevo, innovador, o que digas, wow, esto no lo ha traído nadie. Es más, lo habéis traído vosotros mismos. Bueno, vamos con la otra ahí, nuestros vecinos que son Italia, con Melissa Agliatone y Ryan Boufidi, que traen la canción Un Mondo Justo. ¿Qué os parece la canción? Porque yo, bueno, no la veo de las favoritas en ningún top, pero yo es que como, no sé, sí es que soy muy amante de Italia y me encanta, pero esto, veo un contraste de mi gusto a lo que le gustan los demás muy grande. Seguro que es vuestro caso también. Es que yo creo que Italia no sabe lo que es el Junior. Es que es muy de Sanremo la canción. Es decir, es que ni eso. Sabes muy bien cómo es Sanremo y quedas muy bien en Eurovisión el senior, pero creo que no conoce cómo funciona el junior. Creo también que igual por separado las dos chicas hubiera estado mejor. A ver, empastan muy bien, pero es verdad que la voz de Melissa es muy peculiar. La de Rania no tanto, aunque tiene muy buena voz, pero es verdad que yo creo que una balada, a ver, yo qué sé, por ejemplo, decirte algo del estilo Alicia Keys con la voz de Melissa hubiera sido espectacular. Y ya os digo, a mí el estribillo es que no sé, es como un himno, ¿sabes? Y me gusta mucho, a mí al menos. A mí se me queda corta y yo creo que Italia va a ser de las últimas. Sí, yo también lo creo muy a mi pesar, ¿eh? Porque incluso con mis amigos italianos no les gusta. Entonces ya desde tu propio país no tienes mucho apoyo. No sé. Bueno, eso no tiene nada que ver, porque puedes tener mucho apoyo, pero... Ya, pero... Ya, sí, sí, a ver, no tiene nada que ver, pero bueno, que es lo que te digo, que incluso gente de Italia me ha dicho que este año que prefieren cualquier otra menos Italia. Y yo en cambio esto, me impactó desde el primer momento y me gusta mucho, es de las que más escucho. Adiós, Sebas. Bueno, seguimos con... Bueno, no nos vamos muy lejos, nos vamos al sur, a Malta, con Julian Lau y Stronga, que... Yo es que tengo aquí un dilema con Julian y con Stronga. No sé qué me pasa, que la canción no me parece mala, no es mi estilo, no sé, tampoco la veo para el junior, la veo muchas vocals, o sea, la mayoría del estribillo está como 30 segundos manteniendo una nota y no sé, no me aporta nada a pesar de que ella tiene una voz espectacular, entonces tengo ahí un dilema en mi cabeza que no sé. ¿Vosotros cómo veis a Malta, Julian? Morado va a destacar y lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que yo veo a ella y parece una persona de mayor edad. O sea, parece que tenga ya 18 en adelante y parece que esté viendo a alguien del senior. Sí, total. Claro, como canta, el estilo que lleva y ella, que parece ya una mujer. Y es lo que me pasa en la edición de este año. Que decir, estoy viendo al Junior, solo veo España, veo Ucrania, Georgia, un poco por los niños sí, y tal. Y un poco Alemania, pero... Y un poco Alemania, pero la resta parecen adolescentes. Sí. A la que salga UK con esos abrigos y... es que es muy... Claro. No sé. Y creo que ella, lo que hace que enfríe un poco esta candidatura es eso, de que parece mayor. Sí. ¿Y tú, Antonio? Es más o menos lo mismo. Para mí no aporta nada nuevo, no la veo de junior, la veo de senior, y es como de... La encuentro la canción desubicada.
Hmm. Yo Creo sé, que sí. no entra en el Junior. Sí, yo también. Además esto, el videoclip es muy bonito, pero es eso, es que la ves y es una cantante ya con 18 años, empezando su carrera. Además me recuerda mucho a Emma Muscat, el estilo de la canción y todo. Y yo os digo, a mí se me queda medio gas, aun sabiendo que el jurado la va a valorar muy bien. Aunque no se la va a Sí, valorar. porque, a ver, esto es opinión pura y dura, pero bueno, con esa gran voz quizás sí que puede rascar un poco. Pero bueno, luego se valoran muchas otras cosas que no tienen nada que ver y quizás también nos llevamos una sorpresa. Bueno, es lo que estábamos comentando. Tratarse del junior puede ser que le dé más valor, que cante mejor una niña aún más pequeña o un niño más pequeño que no ella, Hmm, porque ya se ve más mayor, ¿no? Y por eso total, puede que destaque más otra candidatura que no la propia Malta. Yo totalmente. no sabría tampoco dónde colocarla dentro de la clasificación, pero me deja frío. Es una candidatura que me deja frío. Sí, a mí también. A mí también. A primera escucha y pasando semanas no acabo de cogerla. Bueno, vamos con Países Bajos, con Holanda, que está representada por Sepan Jasmine, y canción titulada Holding On To You. ¿Qué os parece la canción? Porque si habéis visto mi top, desde que salió es número uno y de ahí no ha bajado. Un papazo. Un papazo. Es un papazo. Total. Me encanta. Sí. Me encanta. Esto es una canción junior. Sí, a pesar del sonido electrónico dance. A pesar del sonido electrónico, a pesar que ellos ya tendrán ya 13, 14 años. Sí, él tiene 13 y ella tiene 14, que estuve haciendo el otro día un vídeo de las edades. Ella es la más mayor de todas las candidatas, pero igual que con Julian me resta, con ellos como que no me preocupa mucho eso. No, pero es que es el estilo de la canción. La canción estaba pensada para. Exactamente. Sí, yo mira, Para. había comentarios que me decían, bueno, es que esto no es infantil. A ver, las reglas, como ya hemos hablado muchas veces, incluso nosotros, es hasta los 14, 15 años que te puedes presentar. La edad es la que es. Y yo a esa edad sí que estaba escuchando ya este tipo de género. Ya te vas un poco te estás quitando un poco lo infantil, estás en el instituto y empiezas a explorar un poco sonidos nuevos. Es que vamos a ser claros. En primero de la ESO, ya yo creo que también tenemos que cambiar un poco la mentalidad de creernos de que los niños escuchan la canción de la taza, la tetera, Sí. los Looney, y esto es infantil. No, Total. los niños también escuchan música actual. De hecho, bueno, yo soy profesor y niños de primero ya están escuchando reggaetón, están cantando canciones que tú escucharías más de mayor, ¿no? Exacto. Y en esta ocasión, Países Bajos nos está aportando también, como Armenia, algo nuevo que no hemos visto en el Junior. En este caso es un poco electro dance, por decirlo de alguna manera, pero no deja de perder la esencia infantil adolescente. O sea, Total. que se mantiene en la línea de infantil y adolescente, que esto ya entra dentro de lo que es el Eurovisión Junior. Y por eso creo que eso hace que sea una buena candidatura y de hecho es una de las grandes favoritas. Sí. Yo, a ver. Pero ten Didi Antonio, sí. cuidado con Países Bajos. Porque el año pasado también con la fiesta. Esto lo que iba a Ahí decir. cuando hizo frita y se pegó un leñazo. Es que yo no entiendo todavía lo que pasó con la festa el año pasado. Quizás también los puestos a la hora de cantar pueden jugar una mala pasada. Luna salió la primera. Esta canción a lo mejor se te queda un poco más, sobre todo por la base electrónica. Pero sí que es verdad que puede llevarse también una sorpresa como pasó el año pasado. La puesta en escena también estuvo muy bien el año pasado con la cesta. Aquí me da miedo, Y aquí me da también a mí un poco de miedo porque es verdad que en la final nacional supieron reflejar lo que querían reflejar. Pero era como un poco caótico los bailarines, no estaba como muy marcada la coreografía. No sé. Es que el año pasado la fiesta ya te convidaba a una puesta en escena como lo que llevaron, ¿no? Hacer
hacer una fiesta y tal y cual. En esta canción yo no veo qué voy a poner allí, que me transmita la letra de la canción, que me transmita la canción en sí. Sí. Y es lo que me da miedo. Yo creo que por ese motivo es una de las favoritas, pero yo creo que no es ganadora de Eurovisión Junior 2023. Yo no las tengo todas con esto, con que sea ganadora. Pero, a ver, aparte que me encantaría, sí que creo que tendrá un buen puesto y espero que no pase tanto como el año pasado. Quizás un poquito más baja del tercer puesto. Puede ser, pero espero que no sea tantísimo como pasó el año pasado con Países Bajos, que para mí fue una injusticia. Era una canción buenísima, fácil de quedarse y no sé, creo que este año aportan algo nuevo, fresco y que se queda muy rápido, te dan ganas de bailar y es la esencia pura de Eurovisión y además del Junior. Creo que este año también, como hemos comentado, de que hay mucha balada, también dependerá mucho en cómo estarán colocadas cada una de estas candidaturas más movidas. Y Países Bajos también le favorecería meterla entre baladas y Sí. tampoco ser de las primeras. Yo creo que eso también influirá un poco en Es que la votación. yo si fuera el que hago el running order, la ponía a última, porque es que es una manera de incentivar a tener más ganas del año que viene, o sea, te deja con más ganas de seguir escuchando música, y yo creo que sería un cierre de canciones épico. Para mi gusto. Quieren que gane. También. Claro. No, pero es verdad, yo creo que puede ser la mejor canción para cerrar el Junior. Bueno, seguimos con la N, con Nord Macedonia, con Macedonia del Norte, Kazimikoi y Tamara Gruevska. ¿Qué opináis de esta balada que en muchos tops está como la favoritísima? A pesar de que a mí no me acaba. No me acaba. Sé que es una buena canción, pero no me acaba de entrar. No sé vosotros. A mí me gusta. Creo que es una canción muy bien hecha. Está muy bien producida. Pero yo en el Junior premio mucho la personalidad, ¿no? No la encuentro personal para ella. Es que... No encuentro que me dé... que me lo transmita. Me parece una muy buena canción, pero... compuesta para otra persona. Yo al menos. Sí. Y ella la hace muy bien, ¿eh? Una brutalidad. Pero no la encuentro... Pues yo la veo Dark Horse, ¿eh? No soy para ti. Yo la veo Dark Horse y creo que Macedonia hará una buena puesta en escena que permitirá que ella acabe de transmitir esa frialdad que hemos visto en el videoclip. Pues yo ahí es donde tengo más miedo, en la puesta en escena de Macedonia. Porque no saben hacerlo. O sea, siendo claros, el año pasado, si podían rascar un poco con puesta en escena, Y no. es que no sé. Pero es que esta canción tampoco te lleva una gran puesta en escena. Es con una cosa sencilla y bien hecha, yo creo que esta canción puede resaltar. Y aquí tendremos también lucha de jurado. Sí, yo creo que en el jurado, pero en el televoto también. Es que la gente está con Nord Macedonia este año apoyándola brutalmente. Lo único esto, que yo de cara a la puesta en escena, pues si me tengo que basar en lo que es el videoclip, es que no le encontraba mucho sentido a ese payaso, las niñas que la acompañaban en una parte del baile, no sé, como que bailaban sin ganas. Tengo mucho miedo con la puesta en escena porque, a ver, me gustaría que ganase Nord Macedonia. Pues sí, me gustaría que un país como Nord Macedonia ganase, pero no tanto por lo que espero de esta canción. No sé, no creo que... Creo que a lo mejor llevan el mejor puesto del país, pero no sé, tengo ahí serias dudas con Nord Macedonia. Una balada muy bien producida, maravillosa, de Darko Dimitrov, y no le pusieron una puesta de cera a la pobre chica, Es que no... un vestido que parecía un pastel, y quedó mal.
Es que es verdad, en puestas en escena no son, a mí al menos para mí no son los mejores, ni mucho menos. Entonces, a ver, Macedonia, igual que dice Sebas que es un Dark Horse, yo más que Dark Horse la veo como una clara favorita. No creo que vaya a ser una sorpresa porque ya veo que es muy favorita para mucha gente. Para mucha gente. Bueno, que se me abra aquí algo. Bueno, pues vamos ya, nos quedan 5 países por comentar y vamos con uno de los países que más audiencia da al Junior, que es Polonia. Este año está representada por Maya, no os voy a decir el apellido, por Maya, es que es muy difícil de pronunciar. Maja, según Sandra, hola Maja. Y I Just Need a Friend, que bueno, ahora tenemos el revamp, nueva versión de lo que fue en la final nacional, con un videoclip que si tengo que valorar los videoclips, yo me ponéis un perrito y ya tenéis mis 12 puntos, pero sí que es verdad que la canción no me acaba de gustar, igual que veo que ella tiene muy buena voz, creo que esta canción no está compuesta para ella y está muy implantada para que la cante. No sé qué pensáis vosotros de Polonia. Polonia ha ganado 2 años seguidos y ha dicho pro, ha dicho ya está, y esta es la decadencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una canción que no me aporta, es una canción que para mí pasa desapercibida, me sabe mal decirlo, pero yo creo que será, o al menos desde mi punto de vista, para mí de las últimas. Sí. ¿Y tú, Antonio? Igual, no me aporta nada. Es que me cansa. Cuando lo escucho quiero que se acabe. Es que no, yo no le acabo de coger ni el ritmo, ni, no sé. Y aunque sabéis que aporte más audiencia al Junior, no quiere decir que es la que se lleve más de televoto. No, totalmente. El año pasado incluso me parecía mucho mejor que la de este año y aún así no quedó ni de las 5 primeras. No, y no quedó muy arriba tampoco. No recuerdo bien, pero... Sí. Polonia va a ser las últimas. Yo, el bottom 3, Albania, Italia, Polonia. Vaya, con lo de Italia me duele, pero bueno. Pues vamos con los otros vecinos, con Portugal y... ¿Cómo se llamaba esta chica? Julia. Eso, vamos con Julia Machado de Portugal y Where I Belong, otra balada que esto para mí, lo siento mucho porque amo mucho la música portuguesa, pero no tiene nada de portuguesa esta canción y para mí sí que es el bottom 3 total. No la cojo, Mella, bueno, tiene una voz dulce, ya está, no... Creo que este año Portugal, bueno, el año pasado tampoco me gustó nada. Aparte de que era muy diferencial con el sonido rock, pero este año sí que es que no veo nada que diga resalta Portugal en esto. No, sí, Es que a mí me recuerdan canciones de Christina Perry. Es una canción y que peca que dirías que es una chica de Estados Unidos. Realmente es de Estados Unidos ella. Sí, que a lo mejor por eso también el estilo es más... ¿Esto? Estados Unidos. Creo que nos ha sorprendido el hecho de que, claro, estábamos acostumbrados que Portugal llevaba algo muy suyo, ¿no? Algo que también resaltaba, que llamaba la atención, y en este caso es una balada más. Pero, Exacto. Vamos, súper... Otra balada. Sí. Claro. Es que para mí pasa súper desapercibido. Y además esto, como salga en un primer puesto, o sea, en uno de los primeros puestos, es que no es que la vea el bottom 3, es que la veo última. Bueno. No veo ninguna balada que para mí destaque, que digas, el baladón. Yo a ver. Están todos muy... Sí, cada uno tiene su algo. Porque, por ejemplo, a mí destacar son Irlanda, pero por el sonido celta, y Georgia por el sonido étnico, pero es eso, no es algo tampoco... Bueno, a ver, con Georgia sí, pero no sé, sí que es verdad, no hay una balada que digas, wow, esta. Pues bueno, vamos con un país, quizás os suena, es Spain, España.
Vamos con la representante de España, Sandra Valero, y la canción Love You. ¿Qué opináis de nuestra representante? Bueno, de la canción, porque de la representante A mí podemos la canción me opinar. gusta mucho. A mí la canción muy Meghan Trainor, acorde con el festival, acorde que tiene 12 años. A mí me parece fantástica, me parece divertida, graciosa, para pasarlo bien, Total. que ella disfrute. Es que es Yo eso. creo Si que algo tipo el videoclip, chapo. Espero. si llevan una buena puesta en escena, salen en una buena posición y a Armenia Se cae una niña del escenario o algo, ¿no? hace algo raro, un chillido o algo, España la veo ganadora. Yo también. Yo no llevaba, hacía tiempo que no tenía estos hits de ver a España ganando y en este caso la veo. ¿Por qué? Por lo que has dicho, Antonio. Se ve infantil, es una canción que pega desde el primer momento, es un estribillo que se te engancha, tiene palabras en diferentes idiomas y eso permitirá que se entienda la canción directamente a toda Europa. Si ella lo hace bien, tiene carisma, es una niña que se le ve, ¿no? Ese carisma y es lo que hemos dicho, es de las pocas que veo junior. Sí. Yo Esto también. puede también jugar a su favor. Yo la veo ganando. Igual que ha habido otros años que he visto que llevamos una buena canción, pero no tanto como para ganar. Este año creo que puede ser una clara favorita, televoto y jurado. Creo que la pueden valorar muy bien. Si llevasen esto, si supieran reflejar lo que es el videoclip, como habéis dicho, en la puesta en escena, el columpio al principio, las nubes rojas. ¡No! Sí, columpio sí. No, ¿Cómo que no? no. Dime que ha habido un columpio, no han quedado bien. No. A Ana Mena no le bajó el columpio en el Benidorm Fest. No, Y se estropeó. ya te digo por eso. No, yo creo que sí, que puede jugar un buen efecto al principio, en el primer I Love You, antes de empezar ya con el primer verso. Creo que si saben reflejar bien la puesta en escena, fuegos artificiales, al menos ni que sean las pantallas como en el videoclip, mucho color, creo que lo pueden hacer muy bien. Sabemos que la acompañan 4 bailarines coristas y creo que si saben reflejar bien parte del videoclip en el escenario, las tenemos todas por esto, porque es infantil, es una canción pegadiza, el estribillo, esto tiene algunas palabras en otros idiomas y se queda muy rápido, que no son idiomas en arameo, son idiomas que se entienden perfectamente. El estribillo es que es súper pegadizo y ella es una mini estrella, siendo infantil, pero se le ve con otra madera, siendo infantil, pero se la ve con una madera ya de pequeña artista y yo creo que esto también puede gustar mucho, el carisma que tiene Sandra. Y yo creo que la puesta en escena tirará a transmitir un viaje y será explicar una historia de ir viajando y creo que tanto los fondos pues serán diferentes paisajes de Europa, no sé si pondrán un vagón de tren, un tren y que también hará como movimiento, pero yo creo que la idea, y creo que irán por ahí, Radio Televisión Española, la puesta en escena irá a un viaje, a llevarte un viaje, a que tú viajes mientras vas escuchando esa canción, que al final es el tema, ¿no?, de la canción. Sí. Y además algo muy importante, que es, además ahora en la situación que estamos con tantas guerras, es algo como muy inclusivo, como muy de amar a tus vecinos, a los que son diferentes, a otros países, otros idiomas, y yo creo que también el mensaje de la canción está muy bien, y justamente en este momento que está pasando todo esto en Europa, cerca de Europa, en el mundo, creo que lleva un mensaje como muy conciliador y algo, no sé, una canción bastante andémica, un himno. Yo creo que ese estribillo puede corearlo todo el mundo perfectamente, sin equivocarse en la letra o inventártela, ya os digo, porque son idiomas que se entienden perfectamente y muy fácil de quedarse. España puede volver a top 3 este año, yo creo. Ojalá, ojalá que sí.
Pues bueno, de nuestra parte esperemos que sí, así que vamos a por todas, Sandra. Y quedan dos países, vamos con Ucrania, con Vitka y Anastasia Dimet, eh, que lleva al menos el estribillo más mm, repetitivo, que se te queda más rápido porque no para de repetir Vitka, Vitka, mama Vitka. ¿Qué os parece? Es la más infantil, al menos, totalmente. Una fantasía. ¿Una? Es una fantasía. Esta niña tiene un algo que te atrapa. Yo no sé si es porque tiene 9 años, pero tiene cara de señora mayor. Porque tiene las fotos oficiales. Madre mía. Pero tiene un algo esta niña. Esta niña tiene un ángel. Sí, es muy magnética, sí que es verdad. Magnética. Es la candidatura más infantil y prácticamente de las pocas, y eso le juega a su favor. Sí. Es lo que digo. Es una canción repetitiva y el Britka se te va a quedar en la cabeza durante sea meses. La primera como sea la penúltima. Es que te lo meten ahí. No la veo ganando, no la veo en el top 5. No, pero no sé, yo la veo muy abajo o la veo bastante arriba por esto, porque es muy fácil de que se quede el estribillo. Pero he de reconocer que gracias también a Ucrania me creeré que estoy en el Junior. Totalmente, Sí. totalmente. Sí. Gracias al verla al menos a ella, mínimo ella. Porque si no diría, esto más que Junior sería más Teenager Eurovision Song Contest. Bueno, no des ideas. Que... Pues sí, yo creo que Ucrania, además, el año pasado la balada de Zlata no me acababa. Este año sí que es verdad que irremediablemente es que no puedes sacarte ese estribillo de la cabeza. O sea, es que aunque... Totalmente, es que yo, o sea, mientras la canto me acompaño del baile. Totalmente. Ella hace así con las manos. Y luego con una sonrisa en la cara todo el rato. Sí, o sea, tiene que tener un dolor y luego los mofletes. Pues sí, Ucrania para mí este año mucho mejor que el año pasado. Y vamos con el último país, que pasamos de lo más infantil a quizás lo más adulto o una de las más adultas con United Kingdom, con Reino Unido. Son Stand Unique y Back to Life. Una canción muy buena, muy anglosajona, pop anglosajón total, con unos sonidos que a mí se me quedaron muy rápido, pero sí que es verdad que igual que me impactó a primera escucha, me ha ido bajando bastante. Y luego el hándicap de que ellas tres, si ya parecen adultas, les hacía falta todos estos atuendos que llevan puestos en las manos, de guantes, gorros, abrigos de superabrigos, como para aún parecer más mayores. No sé, ahí sí que es verdad que voy a dejar de estar viendo el Junior y parece que voy a estar viendo ya pues el de adultos con las más jóvenes. La canción me parece buena, pero no tantísimo como la de Freya del año pasado. Pero el año pasado Era un bombazo. era paso. Me pasa igual. Yo la escuché y me quedé frío. Frío porque pensaba que la canción no estaba acabada. Había momentos que digo, me falta algo. Hay algo, es que se me queda a medias. Y creo que a Armenia le va a hacer mucho daño. Ay, eso también. Creo que son a lo mejor las más similares, teniendo en cuenta que la de Armenia es muchísimo más buena. A mí por canción me encanta y desde el primer momento que la escuché me encanta. Y como canción me gusta también incluso más que Armenia, porque a mí la de Armenia se me hace como muy repetitiva incluso. Que van a jugar en contra, que se parecen mucho en estilos y tal, sí. Esto que estabas comentando, Xavi, del tema de vestimenta y tal y cual, recordemos que Malena, ¿no? Sí. También iba
iba muy vestida que parecía ya del senior. La canción Kami Kami también la veías muy del senior. Sí, El senior. pero no tanto. Y ella no iba vestida tan de senior, iba con bueno, una camiseta así metálica. No sé, tampoco la veía más teenager. Yo sí que lo veía muy de senior. Yo la veía una chica de senior. Y ellas, sí que es verdad que el estilo, yo creo que las de Armenia también tirarán por este estilo así cargado en tema vestimenta. Pero sí que es verdad que ya tienes que escoger entre ellas y Armenia. La mayoría de gente escoge Armenia porque está aportando algo nuevo y tal. Pero a mí como canción me gusta más Reino Unido. Bueno, Puesta en escena llevarán lo mismo del videoclip, Sí. yo creo, y esto tampoco es innovador y por eso creo que también Yo creo que van a llevar las plataformas estas con el cuadrado a la inversa. No el sé. tema del cómic. Sí, exactamente. A ver, visualmente impacta, ¿no? Pero es que es eso, que con la similitud con Armenia en estilo, en lo que puede ser puesta en escena, te va a llamar mucho más estas 5 niñas pequeñitas, que incluso la más grande es más pequeña que la más pequeña de Stay Unique. Y ya os digo, quizás le va a restar bastantes puntos a Reino Unido que haya una canción como la que trae Armenia. Luego las voces, tengo un vídeo que lo vi ayer con la BBC, creo que está en YouTube ahora, me dijeron que lo iban a subir hoy, y salen ellas cantando en directo el acústico de Back to Life. No, no. Mal, para mí bastante mal. Defendible, no es que digas, guau, es que desafinan por todos lados, pero a la hora de encajar ellas, no. A ver, mal no van a quedar por la cantidad de baladas que hay y ellas también llamarán la atención de alguna manera. Pero ahí, a encontrarlas tan arriba, yo creo que no, que se van a desinflar, como ya hemos comentado. Bueno, pues hemos hecho repaso de las 16 candidaturas y no sé a quién veis vosotros, mira, qué inclusivo que soy. No sé a quién veis a vosotros arriba del todo en el top. Yo tengo mi gusto y luego lo que pienso que va a poder hacer un top 3 o las favoritas. Igual que tengo claras las que tengo abajo, tengo muy claras las que pueden quedar arriba. No sé vosotros si queréis comentar cuáles son vuestras favoritas o cómo vais a ver la cosa, cómo va a quedar. Si a la hora de hacer un top está luego lo que crees que va a pasar y lo que te gustaría que va a pasar. Mira, yo te voy a decir los tres que me gustan. O sea, lo que me gustaría que pasara es España ganadora, Armenia, Países Bajos. Pero, ¿qué creo que va a pasar? A ver. Pues que va a ganar Armenia, España segunda y Países Bajos tercera. Bueno, ni tan mal. Me gusta. Me gusta tu top. ¿Y tú, Antonio? Yo, lo que quiero que pase. Si yo decidiera sería España la 1, segunda Ucrania, tercera Armenia. ¿Qué va a pasar? Vaya. Lo que va a pasar es que va a ganar Sí, me ha impactado, ¿eh? Va a ganar Armenia. Yo pongo segunda a España y tercera a Francia. Bueno, si decís esto de ganadora Armenia, sería curioso porque sería ganadora en 2020 Francia, 2021 Armenia, 2022 Francia y de nuevo Armenia. O sea, se irían pasando la batuta. Esperemos que no, Yo mi top tengo a Países Bajos primera, luego tengo a Armenia. Y sí que es verdad que la canción de Irlanda me gustó mucho, me ha ido bajando un poquito y España me gustaría que estuviera en el tercer puesto. A ver, me gustaría que ganase, pero si tengo que ser sincero con mis gustos, sería así, sería Países Bajos, Armenia y España.
Y luego lo que creo que pasará es que o España o Armenia van a ganar y van a seguir en el top, pues esto, cualquiera de los dos que gane, luego el otro será segundo. Y en tercer puesto veo a Países Bajos claramente. Quizás hay alguna sorpresa con Francia. Yo creo que Francia del quinto puesto no va a bajar. Y a lo mejor también le auguro un tercer puesto, incluso el segundo. Pero no sé, yo estoy muy dudando con los gustos generales de todo el mundo. Lo que sí que tengo bastante claro es eso. Armenia, España las veo como dos claras ganadoras, al menos desde mi punto de vista y viendo los gustos generales de todos. No sé, ya os digo, me encantaría que ganase Países Bajos porque también creo que se lo merecen después de lo del año pasado, pero es que es eso, es que España y Armenia también vienen muy, muy fuerte. Creo que este top 3 sería ideal, Países Bajos, Armenia y España. Están muy claras las favoritas, ahora ya dependerá del directo y de la puesta en escena, que yo creo que eso es lo que acabará de decidir de estas tres cuál es la que se corona. Y ya tenemos la experiencia de Armenia de hacer muy bien las cosas en el Junior y por eso yo creo que es la que apunta a ser la clara favorita. Es que es eso, si hablamos de Armenia ya tenemos algo, una garantía, ¿sabes? Y creo que por ahí esto, como no sorprenda a España o Países Bajos, incluso Macedonia por lo que he dicho, porque hay mucha gente que la tiene como favorita y Macedonia en puestas en escenas es fatal, a no ser que este año se luzcan. Creo que si no se traen nada sorprendente España y Países Bajos, tienen muy claro, o sea, tengo muy claro que la garantía del Armenia, lo que es la marca Armenia en el Junior, puede hacer la ganadora de nuevo. Sí. Totalmente, sí, 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 sí. Pues nada, si queréis aportar algo más, chicos. Y estoy de los nervios. Ya te digo. Es que queda nada, quedan 10 días. Y nos vamos a llevar sorpresas. Sí. Seguro, seguro. El año pasado es que yo no he salido todavía de ese shock de Francia. No, es que así lo que ha dicho Sebas. Hay que esperar al directo, hay que esperar a la puesta de escena, porque al final el pack que vende es el pack completo. Puede ser que Francia no tuvo, Ay Mamón no era la mejor canción. Pues no lo era, pero te lo vendió. Sí, exactamente. Es que si lo miras luego, el vídeo, Sí, hay un espectáculo ahí. es lo que iba a decir. Era un espectáculo. Que a la larga ha sido cuando he sido más consciente de que esa canción era muy potencial por esto, por cómo trajeron la puesta en escena, los acompañantes lo hicieron muy bien y él tenía un desparpajo, esa gracia que también me recordó un poquito a lo que era María Isabel, que con 9 años se subió ahí a darlo todo. Y siendo totalmente diferentes las canciones, sí que es verdad que no sé, vi algo ahí de María Isabel, tan echado para adelante y con tanta seguridad. Bueno, pues tendremos que esperar al día 26 a las 4 de la tarde, que se celebrará el Junior Eurovision. Y bueno, poquito más. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, pues hasta aquí este repaso con Sebas y Antonio, mis compañeros de Frecuencia Eurovisiva, que bueno, ya sabéis que lo podéis ver en Spotify, desde la página web de Radio Montblanc. Los sábados, si vivís en la zona de Tarragona, e incluso a veces desde Barcelona se llega la señal, si no desde la web. Y en internet, en la web también. Exactamente, desde la web podéis escucharnos cada sábado a las 11 y más tarde también en Spotify, así que darnos mucho apoyo. Y lo dejamos aquí, chicos. Nos vemos en el sábado en Frecuencia Eurovisiva. Gracias, Xavi, por contar con nosotros. A vosotros. Chao, guapos.